¿Qué tal? Este es un pequeño tutorial sobre modelado de objetos usando primordialmente la herramienta de Morph y la herramienta de perfiles o la herramienta de estructura compleja, ¿no? Vamos a hacer la silla de Ames, es una silla muy interesante, una clásica, y tiene pues varias partes que son muy curviadas, no necesariamente orgánico, pero es un objeto que sí tiene muchas curvaturas, ¿no? Y aparenta ser difícil. Entonces, obviamente, comenzamos desde las medidas. Hay que escalarlo, obviamente, si tenemos solamente una imagen disponible. En este caso, usamos la función de escalar con la escala para tener exactamente la imagen escalada a las dimensiones que queremos hacer uno a uno. Entonces, ya una vez escalando las medidas que tenemos como referencia de un objeto como este, podemos empezar a modelar con más precisión. Bueno, entonces lo que vamos a empezar a ejecutar en este momento es, después de haber escalado la imagen, vamos a empezar con la base del sillón, ¿sí? Con estructura compleja, que sería la parte que compone el descansapiés y los distintos elementos de la misma silla, ¿no? Entonces, a partir de esto y teniendo las dimensiones adecuadas, obviamente podemos dibujar en pulgadas o podemos dibujar en centímetros. Ahorita vamos a decidir hacerlo en centímetros. Entonces, para la parte de madera, vamos a escoger el material primero en la estructura compleja. Vamos a darle un material sólido, obviamente, y vamos a darle un espesor que corresponda al espesor de la madera en la silla, ¿no? Entonces también le damos la textura adecuada. Esto es para fines de presentación, ¿sí? Y ya una vez definido todos los valores, en este caso damos el grosor, ¿sí? De 1 centímetro de la madera y lo ponemos en el suelo. Se le ponemos 0 en la altura para que quede encima del nivel 0 del proyecto. Estamos construyendo un mueble, entonces por lo tanto estamos haciendo algo de carpintería en el piso. Entonces, analizando la forma, ahí podemos determinar lo que requerimos en términos de modelado, ¿sí? Esta es una forma que es típica. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente mapear la imagen para hacer primero una U con la estructura compleja, ¿sí? El extruido de la estructura compleja, la altura, pues le damos la altura que tenemos, que en este caso son 560 milímetros, ¿sí? Y esto nos va a dar la base para poder deformar el canto, redondearlo, ¿sí? Le vamos a dar 13 centímetros, que es lo que más o menos estimamos que sería ese canto, ¿sí? Entonces, ya teniendo ese elemento, tenemos el primer componente, ¿sí? Y es básicamente la misma secuencia que vamos a usar para todos los elementos de la silla, ¿no? Este elemento ahorita, al ser una estructura compleja, podemos también hacerla en cualquier posición, podemos editarla en cualquier ventana. En este caso continuamos con el cojín y vamos a usar un morph. Entonces, en este caso vamos a usar un morph que sea más amplio, ¿sí? De lo que es el mueble en sí. Entonces aquí lo que estamos haciendo es usando las funciones de círculos, de líneas, círculos a 3 puntos, para poder meter el cojín precisamente sobre, sobre la base de madera que tenemos, ¿no? Vamos cambiando la función de recto, curvo, y ahorita lo que estamos haciendo es una sola cara de una forma, un morph, y esa forma la vamos a destruir. Esa forma obviamente tiene su propio material, puede ser un material de piel oscura, ¿sí? Y vamos a ver en 3D este componente para entender qué está pasando. Entonces, por un lado tenemos la estructura compleja que ya me hace la base y tenemos el morph, ¿no? También aquí podemos decidir en un corte o en una fachada dibujar el trazo lateral que va a tener este mueble. En este caso está
con las aristas curvas también en vista lateral. Entonces también vamos a definir usando la herramienta de definición de contorno. Estamos dibujando el contorno en una vista lateral de la estructura compleja. Entonces ahorita hacemos un trapezoide y ese trapezoide editamos también el contorno y le damos obviamente la inclinación usando el redondeo con tangente, y esto me da la forma final a través de la herramienta de contorno que requiero de esa estructura compleja. En el caso del cojín es simplemente seguimos una secuencia para poder redondear los contornos. En este caso no estamos haciendo un cojín complejo con todos los detalles que pudiera tener. Hay que siempre pensar a qué nivel de detalle me interesa modelar un objeto que puedo tal vez multiplicar varias veces en un proyecto, y es importante que no esté excedido el nivel de triángulos tridimensionales que pueda tener ese objeto. Entonces esa es una parte fundamental para no errar y no sobremodelar. Entonces aquí ya una vez teniendo este componente, para lograr los demás componentes de todo el mueble se usa el mismo proceso. ¿Sí? Hacemos la forma compleja y simplemente definimos su forma en una vista lateral, y obviamente pues en este caso la rotamos para que quede ya parada. Se hace una rotación 3D para que quede perfectamente parada, ¿no? De aquí vamos a regresar a ver el cojín, ¿sí? Que hemos ya extruido. Entonces este cojín, esa forma, ya se extruye la cara. Vamos a visualizarlo, simplemente vamos a visualizar toda la estructura, ¿sí? Ahorita vamos a hacer nuevamente una forma base, ¿sí? Es otra forma de generar el cojín, dándole cierta altura, y vamos a sobredimensionar el cojín, ¿no? Entonces lo que vamos haciendo con esto es simplemente redondeamos los cantos de acuerdo a la información que tenemos del modelo. En este caso solo redondeamos estos, y podemos darle también hacerle redondo todos los vértices de toda la forma si fuera necesario, ¿no? Eso sería también de un solo paso, ¿no? Ahorita lo ajustamos simplemente para que esta forma quede en los cantos, quede excedida y cubra completamente la estructura que nos interesa. Sí, siempre es bueno arremeterla ligeramente. Obviamente, como vamos a hacer una operación sólida para eliminar el restante, es importante que esté dentro de la superficie del mueble, ¿no? Después aquí, ya una vez teniendo esa estructura, aquí mismo lo ajustamos un poquito más para no estar tanto en el canto. Y ya una vez generado, simplemente vamos a redondear los vértices. En este caso podemos elegir una opción de redondeo de todos los vértices al mismo tiempo. Repito, aquí estamos usando la forma, la herramienta de Morph, ¿sí? Entonces elegimos vértices, le damos el radio que requerimos, ¿sí? Podemos probar que sea el adecuado para poder quedar dentro del marco que nos interesa. Entonces ya una vez que la medida es apropiada podemos generarla, ¿no? También podemos ir a otro canto y redondear absolutamente a través de la función de radio y aplicar. Ahí empezamos simplemente con los lados laterales, que tienen un radio distinto al resto, y vamos a un canto y vamos a redondear todos los perfiles con un radio menor, para que estén redondeados, estén boleados todos los cantos. Entonces ya una vez teniendo esta solución, simplemente tenemos que colocar este morph en el lugar adecuado, ¿sí?
a la altura que nos interesa, ¿sí? Y a través de eso hacer una operación sólida. Entonces seleccionamos el objeto, lo declaramos como objetivo dentro de las operaciones sólidas. Obviamente la base de madera va a ser el operador. Seleccionamos, declaramos como operador y quitamos todo lo que está de ese punto hacia abajo. O sea, lo desaparecemos. Y esto me resuelve la situación del cojín dentro de la forma de la base del asiento. Entonces vamos obviamente a seguir el mismo proceso con todos. Podemos hacer algunos trucos en términos de texturización del elemento. Podemos darle un redondeo, podemos poner algunos artefactos para poder jalar la superficie y que tenga más rugosidad. En este caso usamos la superficie del asiento y vamos a utilizar un círculo dibujado sobre la superficie. Esto es usando la herramienta de forma. Entonces estamos editando concretamente la forma. Eso es importante. Aquí usando Control Shift podemos seleccionar solo el dibujo. Entonces es Control Shift y clic. Me deja seleccionar solo el contorno. Y ese contorno lo podemos copiar haciendo desplazamiento con copy. ¿Sí? De esa manera tenemos ya dos círculos sobre la superficie del cojín. Podemos poner otro círculo interno para poder texturizar la altura y generar una noción de que hay botones que están jalando este cojín. Entonces esos botones se generan a través de esos puntos. ¿Sí? La estructura de los otros componentes es muy similar, simplemente hay que ir generando obviamente sus distintos dibujos para las vistas de alzado en términos de lo que es la forma, ¿no?, que va a tener la estructura compleja. Ahí vemos que es muy similar y vamos a modelar básicamente la base. Lo podemos hacer con Morph también. Podemos generar con el material adecuado. ¿Sí? Vamos a hacerlo en la vista, dado que tenemos ya el avance del cojín y la base de madera. Podemos diseñar esto en la vista lateral. Entonces asignamos un metal, le damos a este metal el material apropiado, ¿sí? Y dentro de este material apropiado dibujamos el morph dentro de un corte o una fachada. La forma o morph es la única herramienta donde podemos hacer cosas nuevas en un corte o en una fachada. En el caso de otras herramientas podemos editar su geometría dentro de un corte o una fachada, pero solo el morph me permite generar una cara justo en el punto de corte. Entonces aquí lo que vemos es que estoy dibujando usando la referencia de la imagen que tengo. Es una imagen de baja resolución, por eso aparece muy pixeleada. Para los fines de este ejercicio pues es más que suficiente, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos haciendo es generar estos elementos a la altura donde está el corte. Por eso al verlo en 3D, este elemento no aparece debajo del mueble porque no era un corte. Hice la forma sobre un alzado. Entonces ya teniendo ese elemento hay que darle un espesor para que parezca más como uno de los componentes de la base del descansapiés. Hago un extruido, le doy la medida adecuada. ¿Sí? Y simplemente hay que girarlo, hacer una multiplicación en giro con el número de copias después de que tengamos la geometría adecuada. Aquí obviamente para hacerlo más interesante, edito la forma, ¿sí?, para que tenga una curvatura. Repito, hay que tener bien claro si es un objeto que se va a usar en BIM o se va a usar simplemente en visualización de un render de interiorismo. Entonces hay que tener un buen balance entre el número de triángulos que le vamos a poner a un objeto.
porque en muchas ocasiones los objetos industrializados, modelados a un nivel alto, pueden contener más triángulos tridimensionales que el proyecto arquitectónico en sí. Entonces, en este caso estamos haciendo un modelo que se va a ver bien en render, pero no es un modelado de diseño industrial del mobiliario de ninguna manera. Es simplemente un elemento que me va a permitir visualizar de mejor manera y en este caso incluir un clásico del diseño de mobiliario en algún proyecto personal, ¿no? Entonces multiplicamos el número de copias dado el diseño del mueble, obviamente. Ahí podemos usar o una columna o un morph para poder generar la base del círculo. Cerramos el círculo. Hacemos un zoom para poder ver exactamente el círculo y poderlo extruir. Siempre usamos una arista. Nunca hay que hacer las cosas a ojo, a cálculo de ojo. Es necesario siempre mover el ratón para que coincida con algún vértice y tengamos mucha precisión. En este caso, estoy usando también esta forma para dibujar quizá con una trama, un ashurado. Me puede ayudar a generar esa forma que me va a ayudar a generar básicamente las características que va a tener la estructura compleja, ¿no? Que en inglés es el shell tool. Entonces, a veces se puede dibujar simplemente con una polilínea, con una serie de líneas. En este caso, usar un fill para generar una forma usando luego la varita mágica es bastante adecuado. Entonces usamos esto para poder copiar de la manera más cercana al modelo original el diseño y el corte que tenía esa forma, ¿no? Es un compuesto de madera termoformada, obviamente, y ese es el corte lateral. Entonces usamos el dibujo para generar todas estas instrucciones que concretamente pues es usando la herramienta adecuada, ya sean círculos, líneas, ¿sí? Podemos trazar lateralmente. Estamos simplemente preparando con la herramienta de ashurado, de fill, de trama, la forma que va a tener. Obviamente es aproximado, no es matemáticamente preciso al mueble original, pero en este caso no es necesario, es un mueble simplemente para visualización. La intención es tener algo rico dentro de mi proyecto que no necesariamente sea idéntico al mobiliario original. Obviamente partimos de una función aproximada. Entonces ya teniendo estos componentes, podemos usar el mismo diseño de la base del descansapiés en sus distintas longitudes para poder tener esas piezas de forma precisa. ¿Sí? En este caso simplemente las vamos a colocar, estamos en la planta y simplemente las vamos a desdoblar para que me puedan dar exactamente una vista sobre el piso, para que al momento de cortarla pues sea más sencillo para mí poder tener el corte apropiado, ¿no? Entonces ahorita estamos cortándolo y a partir de ese momento podemos obviamente poner el perfil complejo y darle esa forma de cada uno de los componentes del mueble, ¿sí? Entonces regresamos al perfil para poderlo asociar y usando la herramienta de contorno de perfil vamos a cortar cada uno de los perfiles para que quede en ese lugar. Aquí copiamos el
el alzado del perfil para llegar a la forma adecuada. Y ahí curveamos los cantos. Entonces le damos el canto adecuado. ¿Sí? Ese es el primer canto, el otro canto. En este caso lo estamos curveando con 13 centímetros, que es lo que medimos que sería adecuado. Entonces ya una vez teniendo esta forma, simplemente va a tener la altura adecuada y vamos a tener que posicionar 3 copias y generar el contorno para tener los 3 componentes. Entonces vamos a verlo en 3D para entender qué estamos observando. Nuevamente tenemos la base hecha con perfil complejo, estructura compleja, perdón. Y ya una vez lo acostamos, hacemos una rotación en 3D. ¿Sí? Y dentro de esta rotación pues vamos a copiarlo 3 veces, que son los 3 componentes que requerimos. ¿Sí? Hacemos esa copia. Ahorita hay que pensar cuál es la mejor manera. Una sería tal vez generar un corte y simplemente copiar los ashurados o estos elementos en el corte para poder generar la función de contorno, de perfil, de estructura compleja, ¿no? Que es como estamos generando la forma final. Entonces abrimos el alzado, ahí se ven los 3 elementos, ¿sí? Sobre el piso. Vamos a pegar el dibujo del fill, ¿sí? Y después los vamos a acomodar en cada uno de los elementos para poder hacer la función de contorno. Entonces estamos generando esta solución a través de la función de contorno. Entonces lo dejamos dentro, ¿sí? Aquí nos falta longitud en el elemento, entonces podemos seleccionar el objeto, el primer objeto, y podemos darle mayor longitud. Entonces sabemos que podemos irnos al eje y podemos extenderlo. ¿Sí? Vamos a tomar el eje y lo vamos a extender. Sí, tenemos ahí también una altura que queda pendiente, entonces también podemos tomar el diseño del elemento y lo podemos aumentar para que cumpla con ese requisito, ¿no? Nos vamos al eje azul, que es lo que me define la forma, y usando el lápiz podemos extender esta estructura, ¿sí? Nada más tenemos que extenderla un poco verticalmente. Seguimos editando la estructura compleja, ¿no? Y una vez teniendo estos elementos, simplemente vamos a traer al frente el diseño del contorno y lo que vamos a hacer es tomar cada uno de ellos en su propia herramienta y darle la instrucción de contorno y usando la barra de espacio de la varita mágica, ¿sí? Entonces en su propia herramienta, varita mágica que es barra de espacio, clic sobre el fill y eso me va limitando la estructura compleja a la forma del ashurado o del fill que yo requiero. ¿Sí? Entonces de esa manera fácilmente lo generamos cada una de las formas. De aquí vamos a hacer el mismo trabajo de cojín con la parte del morph para cada uno de los elementos. ¿Sí? Y de esa manera podemos generar ese mueble de forma integral. Aprovechamos el corte para posicionar estas piezas en el lugar adecuado y coincidir perfectamente con el diseño original del mueble, ¿no? Entonces vamos haciendo aquí hay que tener cuidado de al mover el elemento no
no mover lo que es el contorno, sino mover realmente el elemento completo. Es un típico error al estar haciendo movimientos de estructuras complejas, que podemos mover el contorno y no la estructura completa. Entonces hay que siempre dar clic en la masa para que mueva todo y podamos hacer. Ahorita no vemos la esquina porque estamos justo en el límite del corte, entonces parte de la curva no se aprecia, pero ya una vez que lo rotamos aparece el modelo completo. ¿Sí? Si lo vemos en 3D ya tenemos esa forma hecha. ¿Sí? Se pueden hacer ciertas transformaciones de los cojines. Es la misma función que habíamos hecho de poner el morph y hacer una operación sólida, ¿no? También ahorita hacemos un pequeño ajuste y vamos a diseñar la parte del soporte. Y lo podemos hacer también con un morph, dando el material adecuado. ¿Sí? Repito, podemos dibujarlo en una fachada o en un corte. El morph es la única herramienta que nos permite generar un elemento 3D dentro de un corte o una fachada. Esa es una parte interesante del morph o la forma. ¿Sí? Esto ya una vez realizado se le da el espesor y se coloca en el lugar adecuado, ¿no? Esto se puede hacer, aquí redondeamos las caras, entonces lo comenzamos con un elemento cuadrado y simplemente lo vamos limpiando, ¿no? Ahorita movemos el corte, la fachada para ver correctamente dónde quedó este elemento y lo vamos posicionando. Como son dos de ellos, hacemos un arrastre con copia, ¿sí? Para dejarlo en su lugar, ¿sí? Podemos traer ya el otro mueble. Hacemos una copia del mismo elemento base o podemos diseñar uno nuevo. Entonces, obviamente ahorita estamos haciendo un modelado aproximado, ¿no? Hacemos una multiplicación con giro del número de elementos, ¿sí? Nos vamos al centro y lo copiamos, ¿no? Vamos a visualizarlo, ahí está. Vamos a ponerle un pequeño poste, ¿sí? Para poderlo comunicar. De la misma forma podemos hacer un círculo con forma y luego extruir ese círculo, ¿sí? A la altura adecuada. Lo vamos a seleccionar, de repente hay que hacer zoom para ver correctamente la forma. ¿Sí? Nos alejamos para ver exactamente que quede en el lugar adecuado y quede posicionado, ¿no? Entonces de esta manera vamos haciendo esta conjunción y tenemos un objeto pues muy cercano al objeto final. Obviamente quedan poner algunos detalles como los descansabrazos, que también se puede hacer igualmente con forma, puede ser hecho también con morph, obviamente, como en este caso, que simplemente dibujamos en el corte, es la ventaja del morph. Y dentro de este, pues el morph como cara tiene la función de que se puede redondear, obviamente, y ya una vez desarrollado, pues simplemente lo podemos alargar o extruir, ¿no? En el lugar adecuado. Aquí lo vamos a extruir la longitud adecuada y lo vamos a posicionar en el lugar adecuado, ¿no? Le vamos a dar el material, obviamente las texturas para render son muy importantes para que quede integrado de forma natural. Y de aquí simplemente se integra, ¿no? Dependiendo en qué vista se haya hecho el morph. Normalmente este tipo de detalles vale la pena hacerlos en un corte hecho a la medida para poderlo posicionar exactamente en el lugar adecuado. ¿Sí? Ahorita lo vamos a poner a la altura adecuada y lo vamos a rotar en 3D.
para que quede en el lugar con la dirección adecuada. Hacemos rotación 3D. Siempre hacer rotación 3D hay que generar el eje primero y después rotarlo. Y una vez realizado, se puede posicionar en el lugar adecuado. ¿Sí? Aquí vamos a la planta para tener más precisión. ¿Sí? Hacemos un nuevo corte, simplemente para verlo a la altura adecuada. Es más fácil posicionar un elemento, ¿sí?, en el lugar adecuado. Entonces aquí lo vamos poniendo en su lugar. Esto mismo lo vamos a poder hacer un espejeo de este elemento para tener el otro, ¿no? Simplemente lo arrastramos al lugar adecuado. ¿Sí? Y ahí vamos copiando el diseño original. Hay que acortarlo. Se puede acortar en 3D o se puede acortar en una vista, ¿no? Es relativamente sencillo. Ya una vez teniéndolo, lo vamos dejando en el lugar preciso donde se requiere. ¿Sí? Ya teniendo este componente, lo podemos editar obviamente en 3D, es un morph, es muy fácil de estirarlo, alargarlo, tomamos la cara y lo ajustamos al punto adecuado. De aquí simplemente hay que copiarlo, hacer una simetría para tenerlo en el otro lugar. Y prácticamente con esto estamos llegando al final de este pequeño tutorial de modelado, precisamente usando la herramienta de forma y estructura compleja, ¿no? Entonces aquí simplemente hago en 3D una referencia al centro. Y ya con esto concluimos el ejercicio. Tenemos un mueble que es realmente con mucho detalle. Bueno, espero haya sido de utilidad este tutorial. Saludos.